La demanda nos va a reflejar cuáles son las cantidades de un bien que los consumidores quieren adquirir por unidad de tiempo. Estas cantidades van a depender de varias variables. Primero, las preferencias. ¿Lo querés comprar? ¿Te gusta más? ¿Te gusta menos? Eso define que vayas a demandar un bien o un servicio o no. La renta o ingreso también es un determinante. Si tenés un ingreso mayor, las condiciones son unas que si tu ingreso es más reducido. El precio de los demás bienes también lo tomamos como punto de comparación porque comparás entre bienes y también define el precio de los demás bienes cuánto dinero te queda para gastar en este. Y sobre todas las cosas depende del precio del propio bien en cuestión que estás comprando. La suma de las demandas individuales, es decir, de distintas personas acerca de un bien, dará como resultado la demanda del mercado, es decir, que entre todos demandamos la suma de lo que cada uno de nosotros pretende demandar. La función de la demanda que vamos a construir la podemos representar de múltiples maneras. Una primera cosa que podemos armar es una tabla, ¿no es cierto? La tabla lo que te va a ofrecer es información acerca de cuál es la cantidad de unidades de un bien que el mercado demandaría a cada uno de los precios. Razonablemente podemos suponer que cuando el precio es más alto, las personas tenderán a comprar menos cantidad y cuando el precio es más bajo, o más barato como solemos decir, comprarán una cantidad más elevada. Entonces, si pusiéramos en una tabla, en esta columna, vamos a poner los distintos precios que puede tomar un bien cualquiera, al que le llamaremos X, y en esta columna de la derecha vamos a poner las cantidades de ese bien X que el mercado estaría dispuesto a comprar. Lo que nos está diciendo toda esta tabla es que si el precio fuera 2, las personas decidirían comprar 8 unidades del bien. Si el precio aumentara a 4, comprarían menos unidades, 6. Si el precio siguiera subiendo y pasara a ser 6, las personas comprarían 4 unidades. Y así sucesivamente. Como ves, la tabla te permite encontrar cuál es la cantidad de unidades que se compraría para cada uno de los distintos precios alternativos. El precio puede ser 4, puede ser 8, puede ser 2, puede ser 6, puede ser cualquiera, porque este valor es una variable, el precio es una variable que puede tomar distintos valores. La ley de demanda se denomina a la relación inversa que existe, y como ya dijimos hace un ratito, entre el precio de un bien y la cantidad demandada. Suele denominarse ley de la demanda. Un nombre un tanto pretencioso, porque no es que esto sea de cumplimiento obligatorio, sino que, como ya explicamos en la primera clase, es de cumplimiento más o menos regular, es decir, es poco probable que lo contrario sea falso. Ahora, ¿por qué podemos afirmar que cuando el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada por los consumidores va a disminuir? Bueno, podemos decirlo porque van a pasar algunas cosas. Primero, algunos consumidores que compraban el bien ya no lo van a comprar, y lo van a cambiar por otros. Los consumidores que no dejan de consumirlo van a demandar menos cantidad de ese bien, ¿no es cierto? ¿Por qué van a demandar menos cantidad de ese bien? Bueno, primero porque el bien ahora es más caro respecto de otros bienes. Si subió el precio de las manzanas y el del resto de la fruta no, entonces las manzanas son más caras en términos de cualquier otra fruta. Y la verdad es que podríamos reemplazar el consumo de las manzanas comprando menos manzanas y más de otra fruta. Por otra parte, la suba del precio, sigamos con las manzanas, ha reducido el ingreso real del consumidor. Como ahora las manzanas son más caras, sos algo así como más pobre, podés comprar menos cantidad. ¿Menos cantidad de qué? De todos los bienes. Bueno, pero los otros alimentos no cambiaron de precio. Correcto, pero al haber subido de precio las manzanas, si vos quisieras seguir comprando la misma cantidad de manzanas, vas a poder comprar menos del resto, con lo cual te has vuelto más pobre. Tu ingreso en términos reales se habrá reducido. Recordá la diferencia entre variable real y nominal que vimos en las primeras clases. Otra forma de representar este fenómeno o la función de demanda es a través de la curva de demanda. La curva de demanda la vamos a graficar en un espacio donde vamos a poner el precio de X acá en el eje de ordenadas y la cantidad del bien en el eje de abscisas. Acá tenés el 0, si te acordás del poco de matemática. A medida que nos movemos a la derecha la cantidad aumenta y desde el 0 a medida que vamos hacia arriba
el precio aumenta. Por supuesto que si te mueves en sentido contrario, el precio disminuye y eventualmente la cantidad disminuye. Ahora, los valores que estaban en la tabla, si los recordás, cuando el precio era 6, las personas decidían comprar 4 unidades. Cuando el precio era 2, las personas decidían comprar 8 unidades. Lo que hemos puesto acá, estos triangulitos, son los puntos que representan los pares ordenados, las combinaciones de precio y cantidad. Y uniéndolos todos podemos graficar la función de demanda y decir que esta función representa que cuando el precio disminuye, la cantidad demandada tiende a aumentar. No solo va a representar qué cantidad está dispuesta a comprar una persona o el mercado, si es de todos la demanda, a determinado precio. Por ejemplo, esta función nos dice que si el precio es 6, las personas están dispuestas a comprar no más de 4 unidades. Pero también nos da otra información. Nos dice que por 4 unidades nadie estaría dispuesto a pagar más de 6 pesos por unidad. Fíjate de qué manera la función de demanda nos dice la cantidad máxima que se está dispuesto a adquirir, pero también nos dice la cantidad máxima que se está dispuesto a pagar. ¿Pagarías menos dinero por 4 unidades? Por supuesto, si me lo venden a 2, pago 2. Si me lo venden a 4, pago 4. Pero nunca pagaría más de 6 porque estaría por encima de la curva de demanda. A 8 pesos no voy a comprar 4 unidades, voy a comprar como máximo 2 unidades. Por eso, por 4 unidades, lo máximo que pagaría son 6 pesos la unidad. La otra manera de escribir una demanda es expresarla mediante una función. No nos queremos complicar mucho, pero lo que dice esta función es que el valor que va a tomar la cantidad de unidades demandada depende o es una función de los valores que tomen otras variables, concretamente el precio del propio bien, el ingreso, el precio de los demás bienes y los gustos o las preferencias, que si recordás son los determinantes del plan económico de la unidad de consumo. Una digresión tenemos que hacer respecto de cómo le llamamos a ciertos efectos. Y entonces en economía vamos a distinguir. Una cosa es decir que hay un cambio en la cantidad demandada y otra cosa es decir que hay un cambio en la demanda, aun cuando continuamente las personas se confunden en estas expresiones. Pero como estamos en la universidad tenemos que decirlo bien. Entonces, suponete que esta es la función de demanda de un consumidor cualquiera. ¿Qué nos dice esa función? Que si el precio fuera un valor cualquiera como P sub 0, o sea, toma este valor concretamente P sub 0, suponete que fuera 10, la cantidad demandada de unidades va a ser Q sub D. ¿Qué pasaría si el precio fuera menor, fuera un valor como P sub 1, más bajo que el anterior? Bueno, la cantidad demandada sería mayor, sería Q sub 1. ¿Qué es lo que pasó acá? Lo que pasó es que hubo un cambio en la cantidad demandada. Una baja en el precio provocó un aumento de la cantidad demandada. Pasamos de este punto azul a este otro punto azul. Sería lo mismo hacer el análisis al revés, es decir, un aumento en el precio de P sub 1 a P sub 0 hace que la cantidad demandada disminuya de Q sub 1 a Q sub 0. Eso es un cambio en la cantidad demandada. Vamos al segundo caso. ¿A qué le llamamos cambio en la demanda? Bueno, supongamos que teníamos esa función de demanda y que al precio P sub 0 las personas consumían la cantidad Q sub 0. ¿Pero qué sucede? Puede pasar cualquier otra cosa. Suponete que ahora a este consumidor o a este grupo de consumidores les gusta más el bien X que antes. Aumentan sus preferencias por este bien. Y entonces al mismo precio, ahora, aunque nada más cambió, están dispuestos a comprar una cantidad mayor. No tienen más ingreso, los precios de los bienes están igual, el precio de este bien está igual, pero les gusta más. Como les gusta más, están dispuestos a comprar una cantidad más grande al precio P sub 0. ¿Qué pasó con esto? Bueno, la curva de demanda ya no pasa más por ese punto, sino que lo que ocurre es que se corre hacia la derecha. La demanda ya no va a ser más D sub X, sino que va a ser D' X y va a estar más a la derecha. Cuando ocurre este fenómeno decimos que hay un cambio en la demanda. En este caso la demanda aumentó, un aumento de la demanda. Si se diera el efecto contrario, que la demanda se corría hacia la izquierda, estaríamos diciendo que como a cada precio consume menos cantidad o está dispuesto a consumir menos cantidad, podemos decir que la demanda disminuye. Entonces, ¿qué cosas pueden hacer que la demanda se desplace? Bueno, primero un cambio en el ingreso del consumidor. En algunos casos, como el que te planteamos recién en el gráfico de la derecha,
Se trata de un bien normal si al aumentar el ingreso las personas deciden comprar más cantidad al mismo precio. Es decir, nada cambió, pero aumentó el ingreso. Si el bien es normal, vas a comprar mayor cantidad. La demanda se correrá a la derecha. Si el bien es inferior, como es inferior en calidad y tu ingreso está mejorando, vas a preferir mudarte hacia otros bienes y entonces vas a dejar de consumir ese bien que estás considerando inferior. La demanda se habrá desplazado hacia la izquierda y se habrá reducido. Otras cosas que pueden provocar cambios en la función de demanda es una modificación en el precio de los bienes relacionados. Por ejemplo, si dos bienes son complementarios, por ejemplo, los almohadones y las sillas que se utilizan juntos, ¿no es cierto? Satisfacen una necesidad de manera complementaria. Si aumenta el precio de las sillas desmedidamente, es muy probable que, así como la gente va a comprar menos sillas, también va a comprar menos almohadones. Entonces, si mirás la demanda de almohadones y te fijas cuál es el efecto del aumento del precio de las sillas, es que la demanda de almohadones se va a reducir. Por el contrario, si los bienes fueran sustitutivos, pongamos sillas y banquitos que se utilizan para el mismo propósito, que es sentarse. Si el precio de las sillas aumenta, como la gente va a comprar menos sillas, va a comprar más banquitos. Entonces, al aumentar el precio de las sillas, el bien sustitutivo, que son los banquitos, aumentará su demanda y se desplazará hacia la derecha. Finalmente, el caso que ya habíamos descrito, si la preferencia de los consumidores por un bien, sus gustos aumentan las preferencias de las personas por ese bien, van a estar dispuestos a comprar más cantidad a cada precio y por lo tanto la función de demanda se va a desplazar hacia la derecha. En caso contrario, si dejas de preferir esos bienes, ya no te gustan tanto como antes, lo que va a pasar con la función de demanda es que se va a desplazar hacia la izquierda. Diremos que la demanda habrá disminuido. Finalmente vamos a hablar de la elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda es un concepto que nos ayuda a entender cómo reacciona la cantidad demandada ante un cambio en el precio de los bienes. Permite medir entonces la variación de la cantidad en relación con el precio. ¿Cómo la vamos a considerar? Vamos a dividir la variación porcentual en la cantidad demandada por la variación porcentual en el precio. No vamos a mirar valores absolutos. No me importa si el precio aumentó 2 pesos, 3 pesos o 5 pesos, porque no podría hacer comparaciones. Por ejemplo, 100 pesos en el precio de un auto no es nada, 100 pesos en un paquete de chicles es una variación muy grande. Entonces lo que hacemos es mirar la variación porcentual. Digo, si el precio de un auto aumentó 10%, y la cantidad demandada de autos cayó 20%, te darás cuenta que la cantidad disminuyó proporcionalmente más que la suba del precio. Por lo tanto, decimos que la demanda es elástica porque la cantidad reaccionó mucho. Si la elasticidad es mayor que 1, quiere decir que proporcionalmente la cantidad cambió más que el precio y hablamos de que la demanda es elástica. Si la cantidad y el precio cambiaron en el mismo porcentaje, es decir, si por ejemplo el precio aumenta 5% y la cantidad cae 5%, decimos que la elasticidad es unitaria. Y en cambio, si la cantidad varía menos que el precio medido en porcentaje, esa división te va a dar menor que 1 y decimos que la demanda es relativamente inelástica y significa que la cantidad reacciona poco ante un cambio en el precio. Situaciones extremas. Cuando la elasticidad es infinita, decimos que la demanda es totalmente elástica. Eso quiere decir que a un precio determinado la cantidad puede variar muchísimo. Por ejemplo, la Netflix. Vos pagás el abono y podés mirar mucho, podés mirar poco. La cantidad de demanda es totalmente elástica a un precio determinado. Por encima de ese precio la demanda desaparece porque no lo contratás. Por debajo de ese precio no tiene mucho sentido pensar ahí lo que estaría pasando porque tampoco habría demanda. La demanda totalmente inelástica tiene una elasticidad de 0. Pensá en algo muy necesario, por ejemplo un medicamento. Lo tenés que tomar sí o sí, porque si no, por ejemplo, te morís. Entonces, por más que el precio baje, no tomás de más, porque te vas a morir también. Si el precio aumenta, no tomás de menos, porque también te vas a morir. La verdad que el ejemplo es medio feo, pero es ilustrativo. Los bienes que son de extrema necesidad tienen una demanda totalmente inelástica y su coeficiente es 0. ¿Qué cosas determinan la elasticidad precio de la demanda? Bueno,
Depende, si la necesidad es muy intensa, la demanda será menos elástica. Si no hay bienes sustitutos que puedan reemplazar este bien, la demanda será menos elástica. Si el bien se lleva una parte muy grande de mi ingreso, la demanda será más elástica. Y si el periodo de tiempo considerado es más largo, en general, la demanda va a ser más elástica. Te dejo para vos profundizar.